eh, respetar a las y los que llegaron a tiempo, vamos a comenzar. Les queremos agradecer muchísimo el haber atendido a la invitación para este taller con la sociedad civil, la academia, con cooperantes, en torno a la Consulta Nacional de Estocolmo más 50. Un poquito más adelante vamos a platicar de qué va la consulta, los pasos y los avances que tenemos hasta el momento. Pero antes queremos darles una cordial bienvenida protocolaria por parte de Edgar González, oficial de Programa de Medio Ambiente y Resiliencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Yo me presento, soy Fernando Camacho, coordinador nacional de la Consulta Estocolmo más 50, y ahorita más adelante nuestras colegas de Utopía nos irán contando los siguientes pasos del taller. Sin más, le quiero dar la palabra a Edgar para que nos dé una bienvenida protocolaria. Antes, un segundito, desafortunadamente nuestra colega, la señora Hanna Berg de la Embajada de Suecia en México, se disculpa, tuvo un tema personal que le imposibilita estar el día de hoy aquí, pero ya Edgar nos contará el rol tan importante que tiene la Embajada de Suecia en este proceso. Edgar, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y buenos días a todas y todos. Bueno, a nombre del PNUD, a nombre de nuestro representante residente, el señor Lorenzo Jiménez de Luis, queremos darles la bienvenida y agradecer muchísimo la participación en este foro en el marco de la Consulta Nacional de Estocolmo más 50, en esta ocasión dedicado hacia las organizaciones de la sociedad civil. Más adelante en la agenda habrá un parámetro, digamos, un contexto muy específico para ubicar la consulta, pero solo señalar que, bueno, para el PNUD es un gusto poder participar de este proceso a partir del financiamiento y la confianza del gobierno de Suecia, que es la instancia anfitriona junto con Kenia de la celebración de este foro de alto nivel, conmemorando los 50 años de la primera conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo humano, y que marcó en ese sentido los hitos de la agenda multilateral alrededor de la agenda ambiental. Se conmemoran estos 50 años de esa conferencia de Estocolmo en 1972, y en esta ocasión, además pues poder hacer una conmemoración de ese primer momento, es revisar qué ha pasado en estos 50 años a la luz de los nuevos retos, de los nuevos acuerdos y también el contexto de la pandemia. Entonces, estas consultas nacionales han sido solicitadas para poder llevar la voz y poder sistematizar, digamos, las visiones de un público lo más amplio posible a estas reflexiones de Estocolmo más 50. En el caso de México no es la excepción, y estamos ya próximos, digamos, a poder llevar a cabo la sistematización de este cúmulo de información que se ha tenido a partir de diferentes instrumentos, ¿no? Consultas en línea, foros específicos de discusión y espacios como este que hoy nos convoca para reflexionar con organizaciones de la sociedad civil sobre los tres ejes que versa la consulta, sobre cuál es nuestra visión de la construcción de un planeta saludable y resiliente, dónde estamos a 50 años de Estocolmo, cuáles son esos retos y prioridades que tendríamos que estar poniendo sobre la mesa. El segundo eje vinculado con pues una recuperación resiliente, segura, para prevenir futuros impactos como el que estamos viviendo ahora por COVID, y entendiendo muy bien que esta recuperación y esta transformación resiliente pasa también por una revisión de cómo interactuamos con el medio ambiente y cómo aseguramos finalmente pues un desarrollo menos vulnerable a este tipo de eventos. Y finalmente los objetivos de desarrollo sostenible, cómo estamos avanzando en esta agenda que tiene también un fundamento en el planeta, en la salud del planeta, muy importante. Entonces, la intención de este espacio y los otros que siguen abiertos, las encuestas, los foros de discusión en línea, etcétera,
lo que buscan es justamente ir construyendo una narrativa, unas visiones, ir alineando dónde están prioridades e intereses, con miras a ir alineando mejor la situación específica del país. Solamente quiero referir que pues Estocolmo no termina en Estocolmo, no es solamente preparar un informe de estas consultas y entregar como elementos hacia la representación que tendrán los países, y en este caso México, en este importante encuentro, sino que también el compromiso y el apoyo de Noruega, de Suecia, quiero decir, disculpen, está asociado a seguir acompañando en lo que resta del año esta agenda puntualmente en el país, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones a las que se llega en la discusión global? Contrastarlas con las que estaban viéndose o las que se vieron en México en estos procesos de consulta, devolver finalmente esas discusiones globales y trabajar junto con todos ustedes y con todas las demás organizaciones que por una u otra razón en esta ocasión no nos pueden acompañar, en ir construyendo y delimitando un poco más la agenda de mediano y largo plazo. Entonces, bueno, para el PNUD es un gusto poder acompañar este ejercicio, invitarles a que también, más allá de esta reunión, pues sigan participando y nos ayuden a difundir también los otros espacios de discusión. Ya nuestros colegas estarán haciendo énfasis en esto. Y bueno, pues pedirles en ese sentido, pues que este espacio lo hagan suyo, que puedan discutirlos, puedan reflexionarlo, y sobre todo esto estaremos tratando de sistematizarlo para reflejar de la mejor manera posible las aportaciones que nos puedan hacer. Pararía ahí, Fernando, y les pasaría para los siguientes puntos de agenda. Muchas gracias nuevamente a todas y todos, y que sea una jornada muy exitosa y de beneficio para todos. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Y sí, como comentaba, voy a recapitular algunas de las cosas que ya mencionó Edgar, que con una breve presentación a manera de encuadre para ya con algunas y algunos de ustedes hemos tenido la oportunidad de charlar en torno a Estocolmo más 50, y para aquellas y aquellos con los que no lo hemos hecho, la idea de esta presentación es justamente el porqué de este taller y algunos otros que ya han estado sucediendo. 1972 marca un hito en el tema de conversación internacional en materia ambiental. En Estocolmo, hace 50 años, se sentaron las bases para el sistema que ahora conocemos como la Convención Marco en materia de cambio climático, el Convenio de Diversidad Biológica, el de lucha contra la desertificación. Y es allí de esa reunión tan emblemática que surge también el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Por ello es que el gobierno de Suecia no quiere dejar pasar la oportunidad de celebrar, pero también de analizar qué es lo que ha pasado después de estos 50 años, ¿no? Hay avances, sí, pero también hay todavía mucho que hacer, y ustedes como integrantes de la sociedad civil, como miembros de la academia, como cooperantes, conocen muy bien dónde están ahí las necesidades. Entonces es un poco compilar estas ideas para poderlas plasmar en los aportes desde México hacia en la reunión que que se llevará a cabo el 2 y 3 de junio. La que sigue, por favor. Edgar ya lo mencionó, pero vale la pena recapitularlo, y es algo que vamos a estar trabajando el día de hoy de la misma manera. En la reunión se estarán llevando diálogos de líderes, 3 diálogos de líderes con 3 importantes temáticas. La primera es de qué manera logramos recuperar una salud planetaria, que es en buena parte el quehacer de muchos de los que estamos reunidos el día de hoy. De qué manera podemos hacer una recuperación verde posterior a la crisis que vivimos de COVID-19. Y el tercero es de qué manera podemos acelerar el ámbito ambiental de las metas al 2030. Bueno, las metas al 2030 ustedes las conocen bien, saben que tienen un ámbito más general. Aquí nos estaremos enfocando a aquellas que están vinculadas directamente con el medio ambiente. De qué manera podemos acelerarlas. Y es lo que se estará platicando allá en Estocolmo, el 2 y 3, pero también el día de hoy y también de los otros espacios que tenemos.
¿Qué es lo que se busca? Pues proveer de información para el reporte nacional. Tendremos la representación del Gobierno de México a través de la subsecretaria Marta Delgado de Cancillería. La otra es que podamos impulsar un diálogo interno que nos permita diseñar una hoja de ruta, ¿no? Que esto siente la base para mucho de lo que ustedes ya hacen y que se hace actualmente, pero potenciarlo, incrementar los vínculos y las redes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos pensando? Adelante, por favor. Para poder lograr esto, se generó, bueno, se lanzó la consulta el pasado 11 de abril, casi hace un mes, y tuvimos la participación del Programa de las Naciones Unidas, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente, algunas y algunos de ustedes sé que estuvieron presentes ahí el 11 de abril en las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. La que sigue, por favor. Y para poder desarrollar de la manera más participativa posible, generamos un comité de organización, donde están la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente el área encargada de las metas al 2030, perdón, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores como punto de entrada de muchos de estos temáticas internacionales, obviamente la Semarnat como punto focal de cambio climático, de biodiversidad, la embajada y el PNUD. Y lo que identificamos fueron 4 grandes grupos meta, que es gobiernos nacionales y gobiernos subnacionales, con quien ya tuvimos un taller, ahorita vamos a platicar de él, la sociedad civil, que es el taller que tenemos el día de hoy, el sector privado y jóvenes, comunidades locales y mujeres. Un poco lo que solicitó, lo que se busca es que se pueda colectar las voces de aquellos grupos que de manera cotidiana no se participan en este tipo de encuentros. Entonces, a partir de lo que ahorita les estamos presentando en la pantalla es como lo estamos intentando lograr. Una consulta masiva, que a lo mejor algunas de ustedes y algunos de ustedes ya la contestaron, a través en el celular se puede contestar en menos de 5 minutos, que busca generar, bueno, poder conocer cuál es el sentir que tienen las personas del tema ambiental. El diálogo es en Spark Blue, que nos encantaría que ustedes puedan continuar posterior a este taller, y 5 talleres virtuales, que este es uno de ellos. La que sigue, por favor. En los talleres virtuales, el primero que tuvimos fue con jóvenes, con una participación de más de 50 jóvenes de manera muy activa. Eh, Tuvimos el apoyo de la red Given, a lo mejor algunas de ustedes las conocen, que es la red de jóvenes para la biodiversidad. Bueno, ellos nos ayudaron a identificar a algunos otros jóvenes que estuvieran involucrados y tuvimos un taller muy rico. El taller de diálogo con autoridades nacionales y autoridades eh, estatales. Ahí tuvimos el apoyo de la NAES, que fue muy rico también, logrando la participación de más de 60 funcionarias y funcionarios de los 2 órdenes de gobierno, y en él estuvimos platicando sobre lo que se ha logrado desde los gobiernos estatales y también lo que se está haciendo para una recuperación verde desde el gobierno federal. La que sigue, por favor. La consulta masiva, y esta es parte también de compartir con ustedes los resultados hasta este momento de esta consulta. Sabemos muy bien que este tipo de información es útil para ustedes que están impulsando cambios desde la sociedad civil y de la academia. Eh, Tenemos al momento más de 700 encuestas completadas, y en estas lo interesante es que si bien tenemos la participación de los jóvenes, seguimos siendo aquellos que no son tan jóvenes los que están participando. Entonces, creo que hay algo ahí que todavía tenemos que adecuar o buscar que podamos incorporar las voces de aquellas personas que serán las que estarán o que ya están tomando decisiones en los próximos años, ¿no? Otra de las cosas es que si bien se identifica que ya hay un problema, no todo está perdido. Y nada más, por si podemos recuperar, creo que la anterior vale mucho la pena. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que tenemos? Y ahí, bueno, ahí lo pueden ver ustedes en pantalla, a lo mejor se ve un poquito chiquito, pero es
La contaminación, la pérdida de biodiversidad y la pérdida de ecosistemas es lo que las personas están identificando como los principales problemas y que puede servir mucho. Obviamente nada más compilamos parte de los resultados, no todos, esto es nada más algo que nos puede ayudar para la reflexión del día de hoy. La que sigue, por favor. Y para el tema, bueno, aquí tenemos algunos de los socios, la Alianza, la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, Given, Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, la Red RITA, en fin, estamos intentando incorporar a varios de estas redes que nos permitan llegar al territorio. La que sigue, por favor. Y finalmente, les comentábamos, queremos que esto sea parte de la política feminista, la política exterior feminista de México, y para ello se están llevando a cabo 3 talleres con mujeres en 3 distintas geografías, platicando en torno al foro urbano y también a Estocolmo. La que sigue, por favor. La semana pasada, el pasado 4 de mayo, se llevó a cabo un taller en San Cristóbal de las Casas, donde estuvo presente la subsecretaria y donde las mujeres estuvieron platicando en torno a estas 2 grandes temáticas. Y bueno, ustedes en pantalla pueden ver algunos de los grandes resultados. Bueno, de la información que se está obteniendo es, obviamente las mujeres quieren formar parte, pero no solamente formar parte, sino liderar estos cambios que se requieren, estas transformaciones para lograr un planeta saludable, para poder atender lo que se está planteando en Estocolmo más 50. La que sigue, por favor. Entonces, sí, vamos muy carrereados en realidad. El día de hoy tenemos este taller con sociedad civil, el miércoles tendremos otro con otro presencial, y también tendremos el taller con la sociedad, el sector privado, y el viernes tendremos un taller con comunidades y pueblos indígenas para tener un taller de cierre el 18 y poder estar en posibilidades de mandar el reporte nacional. Entonces, la que sigue, nada más, posterior a este taller, nos gustaría mucho que ustedes puedan seguir el diálogo a través de una herramienta que tiene PNUD, ya más adelante vamos a platicar, se llama el Spark Blue, y la idea es que ahí puedan seguir virtiendo sus ideas y sus propuestas. Hasta aquí mi intervención, les agradezco mucho. Ale, te dejo la palabra. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por, darnos este preámbulo. Mi nombre es Alejandra Villagrán, soy del equipo de Bitopía. Somos el equipo facilitador y nada más voy a dar como un preámbulo antes de pasarle la palabra al doctor Ezequiel. Y es con temas más logísticos, ¿no? Les pedimos que durante la sesión tengamos nuestro micrófono apagado, mientras no estamos teniendo justo como una intervención. Si les es posible, nos gustaría que fuera lo más, digamos, como más cercano de manera virtual. Si les es posible, si pueden prender su cámara, estaría increíble. Y la otra es que les pedimos que para tomar la palabra vayan a la parte de abajo en donde dice reacciones, que es como un emoji de una carita que está como feliz. Ahí le dan clic ahí y tienen la opción de levantar la mano. Les pedimos que utilicemos el espacio para compartir con el debido respeto. Tenemos a lo mejor diferentes opiniones. Es importante que las escuchemos y que también las registremos en las plataformas que vamos a estar utilizando, ¿no? En este caso vamos a estar utilizando Jamboard. Cada uno de los facilitadores en los grupos les estará platicando acerca de esto, cómo se utiliza. Perdón. Y pues nada, con muchísimo respeto que podamos estarnos escuchando entre todas y todos, ¿no? Les voy a compartir también un poco como la agenda, cómo vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, si me ayudas, buenísimo. Disculpen. Y bueno, vamos a tener ahorita una presentación en donde el doctor Ezequiel nos va a platicar un poco acerca de qué han estado trabajando, un poco acerca de resultados previos. Posterior a eso nos vamos a ir a nuestras mesas de diálogo con algunas ideas, como lo que nos platicó hace ratito, estas 3 líneas que nos platicó Fernando Camacho, y luego regresaremos para tener
una presentación de lo que hablamos en cada uno de los grupos. Y posterior a eso tendremos un breve cierre para saber cómo nos fue, ¿no? Y evaluaremos un poco la sesión y también como estos siguientes pasos después de esto que viene y qué podemos seguir, cómo podemos seguir con este diálogo, ¿no? Entonces, sin más, le voy a pasar la palabra al doctor Esiche Benítez, quien es director general de Cooperación Internacional e Implementación en Conavio, para que nos pueda dar un poco de preámbulo de estos resultados previos. Muchísimas gracias. A ver, quiero compartir mi pantalla. ¿Listo? ¿Se ve? ¿Me oyen? Sí. Todo bien. Muchas gracias. En sus marcas, listos. Bueno, en primer lugar, me da mucho gusto ver a varios conocidos y colegas de viejas batallas en este grupo. Yo estoy seguro que estamos totalmente convencidos y evangelizados de nuestra misión y por eso estamos aquí en este foro dedicado, en este caso, a la sociedad civil, cooperantes y la academia para esta consulta nacional sobre Estocolmo más 50. Cuando sucede la reunión de Estocolmo, yo tenía apenas 6 años y cachito. Y bueno, como ya se mencionó, pues fue el gran banderazo a nivel mundial para empezar a hacer conciencia de la situación ambiental. ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? Entender que tiene límites el crecimiento, que el planeta no es infinito en proveernos una serie de servicios ambientales. No existía el término biodiversidad ni servicios ambientales en esa forma, pero finalmente estamos conscientes de la codependencia que tenemos de un medio ambiente sano para poder tener una buena calidad de vida y el derecho que tienen otras especies también que nos acompañan en este planeta de existir. Y la gravedad de las acciones del ser humano modificando nuestro entorno. Desde entonces, desde hace 50 años, empezó una proliferación, y estoy empezando con la parte ambiental internacional, que es en la que me voy a concentrar. Varias convenciones, yo al menos ubico como 3 oleadas de creaciones de tratados internacionales sobre medio ambiente y biodiversidad, donde podemos ver si los separamos por disciplinas o por áreas, como el agua, tenemos a la Comisión Ballenera Internacional, la Interamericana de Tortugas Marinas, la Convención de Cartagena, la Convención del Mar, la Marítima Internacional, Ramsar. Muchas de ellas surgen en los 70s, también como las CITES, y algunas otras aparecen un poquito más adelante en los 90s con la Cumbre de Río, donde nacen juntas el Convenio de Diversidad Biológica, la de Cambio Climático y de Certificación, ¿no? Estas abarcan biodiversidad, tenemos las convenciones sobre comercio y medio ambiente, la Comisión sobre Desarrollo Sostenible, en la parte de tierra y cambio climático, protocolo de Kioto, y también un componente muy importante que de pronto se ignora del lado ambiental en biodiversidad, que es el de las sustancias químicas, ¿no? Varias convenciones, Basilea, Estocolmo, Rotterdam, y muchas otras que también tienen un rol que cubrir muy importante, ¿no? Son cientos de tratados los que han surgido a nivel global, a nivel regional, a nivel bilateral, pero pues desafortunadamente esto no ha sido suficiente, ¿no? Ojalá estuviéramos como hace 50 años en las condiciones del estado de salud de la biodiversidad y no es el caso. Una de las últimas evaluaciones mundiales que realizó la IPBES, que esta fue también, surge por ahí de 2012 más o menos, como otra oleada de convenciones, mientras que unas eran muy concretas en los 70s como CITES y Ramsar, o el surgimiento del PENUMA, y luego en los 90s se habla de los tratados modernos, donde todas las decisiones se toman por consenso, y no sé si eso salió peor, hablando de inclusión, pues acabó llegando a un mínimo común denominador de compromiso.
Tenemos después en el 2012 la creación de esta plataforma de la IPBES, que busca de manera independiente proveer información de cuál es el estado de las cosas y que ayude a la toma de decisiones sin ser prescriptiva, ¿no? Apoyando los diversos tratados relacionados con la biodiversidad. Desafortunadamente, la IPBES nos dice que hoy día vivimos la peor crisis de pérdida de biodiversidad de la historia humana, porque nuestro planeta tiene una historia mucho más larga, con diferentes grupos de vida que han quedado registrados en los fósiles que podemos analizar. 3/4 partes de la superficie terrestre y 2/3 de los océanos han sido profundamente impactadas. La agricultura, para alimentarnos, es uno de los promotores de cambio más fuerte. 23% de los suelos del planeta están degradados por la agricultura. 1 millón de especies están en peligro de extinción hoy. La cantidad de plásticos que se desecha en los mares ha aumentado 10 veces y ya han visto no solo los plasticotes, sino los plastiquitos y los microplásticos también que están causando una serie de problemas después de tantos años de estar vertiendo estas cosas en el mar, ¿no? Y eso le llamamos progreso, ¿no? En los últimos 50 años la cantidad de personas ha aumentado el doble, la economía global 4 veces y el comercio internacional 10 veces, y todo esto a costa de la naturaleza. Las 5 causas directas de pérdida de la biodiversidad continúan, que es la pérdida de hábitat a través del cambio de uso de tierra y del mar, la sobreexplotación legal e ilegal, las especies invasoras, la contaminación y el cambio climático. Bueno, ustedes ya saben esto igual o mejor que yo, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Y mirando hacia atrás, hacia hace 50 años, pues es muy triste que todo esto pues no ha servido. No ha servido la diplomacia ambiental, no ha tenido el impacto suficiente para detener estos cambios. Hemos cerrado un ciclo con las metas de Aichi, donde ninguna de las 20 metas que se adoptaron en el 2010 para el 2020 se pudo cumplir. Estos abanicos lo que nos muestran del 1 al 20 son los distintos componentes y las tendencias en cuanto al cumplimiento de cada uno de los 20 de las 20 metas de Aichi. Ojalá todas fueran de color azul y verde, pero el panorama que tenemos nos muestra amarillo con algún avance o sin cambio en rojo, o lejos de cumplir el elemento en morados, o algunos grises que no es posible evaluar porque no tenemos los elementos para avanzar, ¿no? Pero pues esto nos está diciendo que a pesar de que se han creado cientos de tratados, estos no han funcionado. México intentó, parte de la aportación que hizo cuando fue sede de la 13ª Conferencia de las Partes en Cancún, empezamos a analizar, bueno, cómo podemos empezar a generar este cambio, actuando sobre las principales causas o motores de pérdida de la biodiversidad. Y primeramente nos enfocamos hacia el sector pesquero, agrícola, forestal y el turismo. Hay una R de más, perdón. Es para que se despierten. Tenemos que, en lugar de luchar contra estos sectores, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para que incorporen con sus presupuestos, con sus capacidades, con su personal, acciones concretas para ayudar a la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, desde la perspectiva del sector pesquero, agrícola, forestal y turismo. Este último, pues, es la segunda entrada de divisas a nuestro país, ¿no? Y mucho de ese atractivo es por la riqueza natural que tenemos, ¿no? Pero ¿qué está haciendo el sector turístico para retribuir a la naturaleza todo lo que está obteniendo, ¿no? Para beneficio de estas empresas y del país en general, ¿no? Buscar, a esto se le llamó la integración de la biodiversidad para el bienestar. Después de Cancún, Egipto continúa en la misma línea y adopta también la incorporación de otros sectores como el de salud, manufacturas, minería, infraestructura y energía. Si logramos hacer cambios en todos estos sectores, realmente estaríamos empezando a girar las cosas hacia una dirección positiva, ¿no? Yo creo que vale la pena mencionar, para no volver a repetir las cosas, ahí hay mucho de dónde podemos trabajar, pero ¿qué es lo que está pasando para que este pegamento funcione? ¿Dónde está?
¿Cómo se puede hacer? Dentro del Convenio de Diversidad Biológica se crea un grupo sobre integración de la biodiversidad en los sectores productivos. Busca que, pues tenemos que sentarnos a la planificación de los procesos de desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales. Tenemos que valorar, tenemos que medir la biodiversidad, lo que obtenemos de ella, las externalidades, internalizarlas como estrategias también en el componente social. Ya no se puede conservar por conservar porque los animales son bonitos, sino también hay una relación muy directa con el ser humano, pero tampoco tenemos que ser 100% antropocéntricos, ¿no? Necesitamos sensibilizar sobre instrumentos fiscales, presupuestarios y financieros, realmente eliminar los subsidios perjudiciales, hacer una transición hacia incentivos positivos que ayuden a la conservación, la restauración y el uso sostenible de la diversidad biológica. Esto va mucho del lado de los gobiernos, pero también las empresas y los sectores económicos, especialmente las grandes compañías y multinacionales, deben no solo hacer greenwashing, sino en serio transitar esas tecnologías y prácticas que sean sostenibles y justas. Creo que la mayoría de los que estamos, venimos de la academia y estamos evangelizados, pero no esperemos a que nos busquen, sino nosotros somos quienes tenemos que salir a buscar estas conexiones. También las instituciones financieras tienen que ser mucho más exigentes y asegurarse de disminuir los impactos en la biodiversidad y las personas a nivel individual realmente participar de manera activa en la sostenibilidad del medio ambiente a través del consumo y de otro tipo de acciones como ustedes hacen a través de la sociedad civil organizada. Estamos también en la década de la restauración de los ecosistemas. Tenemos que movernos para empezar a arreglar y componer o dejar que la naturaleza ayude. No va a sanar solita, así como lo estamos pensando como si fuera magia, sino tenemos que actuar intencionalmente para promover la restauración de los ecosistemas. Ya mucho de esto ha sido dañado. Hemos visto que 2/3 de toda la superficie terrestre han sido severamente modificados. Ya es bien complejo, bien difícil encontrar lo que hablábamos de las tierras vírgenes, ¿no? Los ecosistemas prístinos, ¿no? Precisamente por toda esta actividad humana, ¿no? Como saben, también estamos ya en la recta final de la negociación del Marco Mundial para la Biodiversidad post-2020. Esperamos entre agosto y la primera semana de septiembre adoptarla en Kunming, en China, si es que se puede viajar, donde por el momento tenemos una estructura con objetivos, metas, y parte de mis responsabilidades como presidente del SOPSA es proveer el marco de monitoreo, mover hacia con qué indicadores vamos a estar midiendo la implementación de este convenio durante la próxima década, en el entendido de que este marco servirá también como una referencia para convenciones más allá del convenio de diversidad biológica, sino todo este paquete de convenciones relacionadas con la biodiversidad, ¿no? Hay algunos avances que pues todavía tienen que apretar, ¿no? Donde incluso algunos acuerdos económicos se empiezan a incorporar temas ambientales como el tratado con México, Estados Unidos y Canadá, ya incluyen elementos como el impacto, la evaluación del impacto ambiental, la protección de la capa de ozono, contaminación por buques, calidad del aire, basura, biodiversidad, etcétera. El Tratado Integral Progresista del Transpacífico también ya habla de estos temas. La Alianza del Pacífico también. El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea también incluye temas como el manejo forestal sustentable y de recursos marinos de acuacultura. Incluso el tratado que tenemos entre México y Chile ya incorporan elementos como CITES, Protocolo de Montreal, Convenio de Basilea, ¿no? Esto es un inicio. En el camino correcto. Desafortunadamente hemos visto en las negociaciones internacionales que todavía algunos países ponen por encima de los tratados ambientales a los tratados económicos, cuando esto tiene que ser al revés, ¿no? Supongo que conocen esta publicación que sacó las Naciones Unidas de hacer las paces con la naturaleza, donde pues nos habla que, en pocas palabras, hemos maltratado a nuestro planeta. Conocemos las causas que ponen en peligro la naturaleza y también conocemos las soluciones para tener un futuro sostenible.
Pero ¿por qué el avance es lento? ¿Qué es lo que se requiere para que esto funcione? ¿Cuántos años llevamos entre nosotros repitiéndonos lo mismo? Ya pasamos por una pandemia que afectó a la humanidad por al menos ya 2 años y seguimos sin aprender la lección. La sociedad no está cumpliendo la mayoría de sus compromisos para limitar a los daños ambientales, ¿no? Tenemos que cambiar el business as usual, el modus operandi, no nos ha funcionado. Finalmente, pues para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que es el gran marco también universal, es muy importante tomar en cuenta que los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la economía y la sociedad no se van a poder cumplir si la base, que es la biosfera, si no tenemos una biosfera sana, no podemos avanzar con los siguientes objetivos, ¿no? Tenemos al menos 2 relacionados a la biodiversidad, que es la vida submarina y la vida en los ecosistemas terrestres, pero también estamos conectados con muchísimo más cosas, ¿no? Realmente, quienes están al frente de estas metas sobre economía y sociedad, tienen que mirar hacia qué se necesita atrás para que esto pueda funcionar, ¿no? Entonces, vamos de la mano con esto, pero tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Y cierro con esta última lámina, donde pues reitero que estamos viviendo la peor crisis de pérdida de la biodiversidad de la historia humana. Hay un montón de acuerdos multilaterales, pero poca efectividad en la implementación y los sistemas de monitoreo. El mundo está en vías de restaurar la capa de ozono, que creo que eso ha sido lo más exitoso. Sin embargo, se requiere todavía mayor compromiso para reducir contaminación de aire y de agua. Tenemos cada vez más y mejor conocimiento de nuestro planeta, tanto de biodiversidad como del estado y tendencias, pero poca voluntad política para avanzar en los compromisos y las soluciones. Es necesario trabajar de manera interconectada las agendas de pérdida de biodiversidad con cambio climático, la degradación de tierra y la contaminación de aire, suelos y agua. Urgen acciones efectivas, tanto políticas, económicas y de aplicación de la ley para detener la pérdida de la biodiversidad, promover su conservación, su restauración y uso sustentable como base para un desarrollo en el largo plazo, tanto a nivel local como a nivel global. La inclusión y participación activa de todos los actores, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades locales, la sociedad civil, el sector privado, el financiero, la academia y los gobiernos en sus 3 niveles es fundamental para no repetir los errores del pasado. Ustedes como parte de la sociedad civil, cooperantes y academia no deben esperar ninguna luz verde para tomar el liderazgo y actuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ezequiel. Nos vamos a ir ahora sí, digamos, vamos a poner manos a la obra y ahora nos vamos a ir justo a los diálogos. Después de todo este preámbulo, muchas gracias también por traernos y esta información para detonar justo las conversaciones, ¿no? Entonces, en los siguientes diálogos, lo que vamos a hacer es que vamos a tener trabajos por estas mesas que pues en realidad son mesas virtuales, ¿no? Tenemos estos 3 temas. En la primera vamos a hablar como la necesidad urgente de estas acciones para lograr un planeta saludable y esta prosperidad para todos. En la mesa 2, perdón, en la primera va a salir sala 1, urgencia, si es un tema que a ustedes les importa y que es un tema en el que ustedes sienten que pueden aportar, les vamos a pedir que entren a estas salas, que son los que están en colores, y en este caso es sala 1, va a aparecer así como urgencia. En la sala 2, que va a aparecer como recuperación, vamos a hablar acerca de cómo podemos lograr una recuperación sostenible e inclusiva después de la pandemia del COVID. Bueno, digamos como seguimos de alguna manera en esta pandemia, ¿no? Y en la sala 3, que va a decir aceleración, vamos a hablar justo pues cómo podemos acelerar la implementación de la dimensión ambiental. Entonces, vamos a tener un espacio en el que de manera individual vamos a contestar a algunas preguntas y luego vamos a ir a un espacio de diálogo para poder compartir qué es lo que estamos pensando acerca de estos 3 temas. Entonces, para poder acceder a las salas, vamos a estar abriendo las salas y en la parte de abajo van a encontrar este icono que son como un cuadrante que dice acceso a las salas a grupos pequeños.
y luego, posterior a eso, ustedes le dan clic y les van a aparecer los 3 nombres que les mencionaba, y ahí le van a dar clic en donde dice unirse o join, dependiendo de cómo esté el idioma en su configuración del Zoom. Entonces, les pedimos que si de alguna manera sienten que ya aportaron y se quieren mover, pueden irse nuevamente a este icono de 4 salas y le dan clic y ahí se pueden mover. Entonces, Isa, nada más me apoyas nuevamente poniéndola para que sean los tres diálogos y que lo tengamos claro hacia dónde quieren ir. Aquí están las opciones. Diálogo 1, diálogo 2, diálogo 3, sala 1, urgencia, sala 2, recuperación y sala 3, aceleración. Ahí van a estar los facilitadores y las facilitadoras para compartir estas preguntas que van a ser nuestras preguntas guía. Aún no aparece el icono porque les tienen que dar clic. Ahorita Isa nos va a apoyar con eso y entonces las va a mandar, ¿vale? Ya están abiertas las salas a grupos pequeños y disfruten la conversación. Nos vemos en 30 minutos. Buenísimo, ya veo que se están moviendo a las salas y pues nos vemos por allá. Muy bien, perfecto. Entonces, estamos con esta primera pregunta del diálogo 1, visión hacia un planeta saludable y próspero. Los dejo ver qué insumos tenemos. Les voy a explicar un poco la lógica que tuve. Ahí vi que se hablaba de aprender después de educación, entonces los junté un poco en ese flujo. Después temas un poco de visibilidad aquí, ¿no? Y aquí estos 4 los vinculé en el sentido de que tienen que ver con la relación entre la humanidad, la naturaleza, la integración y los hábitos de consumo, los sistemas, el sistema económico, y temas de valores y algo un poco más concreto aquí. Entonces quisiera saber primero si hay alguna pregunta aclaratoria sobre lo que ven aquí. Solo estoy silenciando micrófonos para que no se escuche el eco, pero sin problema lo pueden reactivar cuando quieran hablar. Entonces, ¿hay alguna duda sobre lo que hay aquí que alguien haya puesto antes de pasar a las reacciones? Solo para asegurar que estamos en la misma línea. ¿Todo se entiende muy bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, viendo esto, ¿qué les surge? ¿Hay un patrón? ¿Está alineado? ¿Hay cosas que se contradicen? Estoy haciendo muchas preguntas, pero como para ver un poquito qué piensan, cuál es su primera sensación viendo lo que tenemos aquí, también considerando que vienen de OSCs, cooperantes, ¿no? Que tienen esa mirada, que es una mirada muy interesante porque están tratando con todos los sectores, escuchando mucho a los sectores que se benefician de lo que hacen, entonces me parece muy interesante tenerlos aquí y ahora para esto. Entonces, alguien que quisiera reaccionar sobre cómo podemos restaurar y regenerar una relación más positiva, adelante Mateo y después Yoshmara. ¿Sí? Gracias. ¿Bien pronunciado? Muy bien. Pues Adelante, Mateo. con todo lo que yo estoy leyendo aquí es evidente que urge un cambio de conciencia. Cambio de conciencia. Pasar de estos modelos mecanicistas, materialistas, consumistas,
basadas en el modelo capitalista, a pasar a otro modelo de pensamiento, a otro modelo de actuar y de tratarnos nosotros mismos. Pero para hacer ese cambio, se requiere este cambio de conciencia. Y en este cambio de conciencia, pues es cuando vamos a poder tener una mejor relación con la naturaleza. Tenemos que entender que la expresión más cercana que tiene la naturaleza pues es tu cuerpo. Porque tu cuerpo depende del agua, del aire, de los alimentos y del sol. Entonces, si no estás en armonía con tu cuerpo, pues no estás en armonía con la naturaleza. Entonces, sí necesitamos verdaderamente un salto cuántico, un cambio de conciencia para dejar estos modelos actuales, como nos estamos comportando ahora, y poder pasar a otros modelos más responsables con la naturaleza. Entonces, por eso yo insisto en la recuperación de valores, de principios como un marco ético. En la historia de la humanidad hemos ido construyendo marcos éticos. Desde que se construyeron las Naciones Unidas han surgido una serie de marcos éticos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Plataforma de Beijing, todos estos documentos, más de 72 documentos, plantean marcos éticos y plantean principios y valores. Entonces lo que tenemos es que rescatarlos, ¿sí? Y ver entonces en nosotros cuáles son los valores más ausentes que yo necesito para reencontrarme conmigo mismo y con la naturaleza entonces. Muy bien. Sé que Gaby está sacando también apuntes, pero aprovecho para poner aquí, ahí me está dejando. Alguien quisiera, bueno, después viene Yoshmara, no sé si también puedes reaccionar primero sobre lo que ha dicho Mateo y seguir con lo tuyo, si te parece relevante. Sí, justo creo que pues coincidimos como todas, todos en esta relación entre la humanidad y la naturaleza, ¿no? Que es como tan antigua, pero también creo que ha sido un punto muy importante a reflexionar, pues a partir también de las crisis civilizatorias. Y creo que una de las como acciones también como inmediatas es reconocer y reflexionar también a partir de otro tipo de alternativas y en relación, en este tipo de relación, ¿no? Porque como ya también ahí se nota y qué felicidad que lo hayan como mencionado también, pues es un poco transformar esa mirada antropocentrista, pero también inclusive etnocéntrica, ¿no? De cómo es que podemos o imaginamos la relación que es interdependiente, ¿no? La humanidad en sí misma no es, es dependiente también de la naturaleza. Y entonces, en ese sentido, creo que es muy importante descentralizar y dejar de tener una perspectiva etnocéntrica en esta relación y recuperar los saberes, las prácticas, las alternativas que en los contextos regionales, en los contextos locales, se vislumbran, ¿no? Y no solamente pensarlo en relación con los pueblos originarios como muy normalmente o como lo tenemos muy arraigado, sino inclusive también cuestionarnos las prácticas que desde los espacios urbanos, los espacios desarrollados, también impactan en la construcción de esta relación. Entonces, bueno, creo que un poco es lo que podemos compartir desde acá y que creo que permite mirar o problematizar o mirar de otra manera pues esta relación que es tan importante cuestionar. Muchas gracias, Yoshmara. Entonces estamos ahí en sintonía, veo que van resonando, me parece perfecto. Voy a pasar la palabra a Francisco y después a Talia. Francisco, adelante. Bueno, de momento no te escuchamos. Entonces voy a pasar la palabra a Talia. Y si Francisco nos escucha, podrá tomarla después. Muchas gracias, Isabel. Coincido con lo que tanto Mateo como Chusmara han comentado. Fue también parte de las aportaciones que incluimos en
regresar a esa forma tan sensible de asociar la relación humana con la naturaleza, ¿no? Que es algo que se ha perdido. Este es un tema que pues no nada más se ha venido trabajando en instrumentos de carácter, digamos, ambiental internacional, sino también de otra índole. Y en ese sentido es una de las cosas que sí deberíamos de tener siempre presente, ¿no? Esa relación hombre-naturaleza que está dentro de los principios de la propia UNESCO, parte del programa del hombre y la biosfera, que está inmersa dentro de los diversos instrumentos ambientales internacionales, pero también sobre instrumentos en materia de derechos humanos, o sea, los otros tratados que no son nada más ambientales, sino también sociales. Eso también debemos de tomarlo en cuenta, de difundir que existen. Esa es una de las cosas que también nos ha faltado, porque a lo mejor si hablamos de instrumentos internacionales ambientales, quienes estamos en la dinámica de estos temas, pues los conocemos y sabemos que existen. Pero, por ejemplo, quienes no, entonces ahí es una de las aportaciones que también incluimos, es toda esa información que existe, caso, por ejemplo, IPES o el IPCC, o sea, difunden información interesante para quienes estamos dentro de los temas ambientales, pero necesitamos que ese tipo de información llegue a otros espacios, porque somos muchísimos, ¿no? Entre sectores, entre población, entre países, entre comunidades, quienes abonamos para que las cosas sucedan de una u otra manera. Entonces, esa parte también consideramos que es muy, muy importante que la información científica que se esté generando pueda transmitirse en un lenguaje sencillo para lograr esa o contribuir a esa concientización, ¿no? Sobre el valor de la naturaleza y sobre esa importancia, pues lo vimos con el tema de la pandemia. Sin salud ecosistémica, pues la salud del ser humano se ve también afectada y vulnerable. Sería todo, gracias. Muchas gracias. Estos temas de divulgación, pero de forma entendible para la mayor parte de las personas, ¿no? Y todo ese tema de la ciencia ciudadana. Muy bien, creo que Francisco ya está aquí. ¿Quieres tomar la ronda? Sí, muchas gracias. Pues creo que, como bien ya lo han comentado las y los participantes anteriormente, hay muchas coincidencias, sobre todo en la parte de la relación de la humanidad con la naturaleza, pero ahí también remarcar que no se trata de transformar y generar un cambio que sea homogéneo, sino también ya vi que por ahí pusieron que era recuperar otras perspectivas, ¿no? Entender que dentro de la diversidad se pueden construir distintas rutas y que ya existen propuestas de relaciones diferentes de la humanidad con la naturaleza que no son tan, vamos a decirlo, dañinas, ¿no? Entonces, sí, es urgente, es necesario, es imprescindible un cambio de paradigma en la forma en la que nos relacionamos, en la que construimos nuestra relación para con la naturaleza, pero también es imperante que va a ser distinta la relación que se puede generar en la ciudad, a la que se puede generar en el campo, a la que se puede generar en una comunidad indígena, y que tenemos que respetar y enriquecernos de esta diversidad y generar más bien múltiples visiones de la relación que tenemos con la naturaleza, ¿no? Entonces, para eso es imprescindible lo que acaba de mencionar también la compañera, a través de la divulgación, no solo del conocimiento científico, sino también de los derechos que ya están ganados, vamos, son conquistas sociales que ya poseen las comunidades indígenas, las y los campesinos, ¿no? De distintos derechos como es el medio ambiente, etcétera. Entonces, mediante esta construcción de un nuevo paradigma, tiene que ser desde la diversidad, desde la pluralidad, desde la perspectiva intercultural y de juventudes, ¿no? Y bueno, trabajando mucho en la educación y en la divulgación. Muchas gracias, Hugo, y perdón, por eso te llamaba Francisco y no hay problema. No contestabas, es que estaba tan largo el nombre y venía primero el nombre de la organización. Entonces, escucho que hablas un poco de esa parte holística, ¿no? Y de las diferentes disciplinas y también sistémico, de cómo se va todo interactuando. ¿Sí? Sí, así es. Sí, desde la interdisciplina, lo holístico, lo intercultural. Ahí metamos todos los conceptos que nos gustan para entender el sistema. Muy bien, excelente. Voy a pasar la palabra a Mateo y Luisa y después pasaremos al siguiente tema.
Bueno, primero Mateo y después Luisa. Gracias. Yo creo que el paradigma existe. No requerimos de un nuevo paradigma. El paradigma que existe es el paradigma de la sustentabilidad. Lo que no hemos sido capaces de instrumentar la sustentabilidad porque no hemos transformado nuestra conciencia. Y aquí rescato ahora grandes preguntas es si la educación, y lo puse en las otras preguntas, si la educación que se ha instrumentado ambiental, la educación social, la educación económica, principalmente, ha respondido a las necesidades de la crisis que estamos viviendo. ¿Por qué no hemos sido capaces verdaderamente de articular esta visión de la educación para el desarrollo sustentable que se viene trabajando desde hace 10, 15 años? Desde la cumbre de Johannesburgo en 2002, se le pidió a la UNESCO que instrumentara un programa de educación para el éxito del desarrollo sustentable. Desde ahí han venido varios esfuerzos, ¿sí? Pero no hemos sido capaces de articularlo. Los gobiernos no han tenido la voluntad política de transformar sus procesos de educación. Evaluemos en México cuántas escuelas, cuántas universidades verdaderamente están transversalizando el concepto de la sustentabilidad, ¿sí? Yo estoy muy de cerca de todas las universidades y veo una gran carencia de ello. Entonces, el paradigma existe. Lo que no hemos sido es capaces, como seres humanos, de verdaderamente instrumentar este cambio que se requiere, donde la educación es una condición para hacerlo. Excelente, muchas gracias. Entonces, también dejé ahí, podemos dejar también preguntas. Paso la palabra a Luisa y luego pasamos al siguiente. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien? Es que Sí. sí, espero que no se haya mucho ruido de fondo. Y yo coincido completamente con Mateo. A mí o sea, porque no me gusta mucho participar en talleres de este tipo, pero al mismo tiempo siempre pienso cómo no caer en lo obvio, ¿no? Que todos decimos lo mismo. Bueno, así me parece a veces como discurso de Miss Universo de, pues sí, todos queremos la paz mundial, ¿no? Que se acabe el hambre y la pobreza y demás, pero al mismo tiempo siento como Mateo que nos hace falta tener mecanismos para instrumentarlos, ¿no? O sea, las cosas que yo pongo, por ejemplo, pues claro, es que estamos, o sea, el sistema en el que producimos, en el cual estamos produciendo pues mucho más de lo que necesitamos, pues es un problema gigante, porque ahí tienes un montón de ropa tirada en el desierto, porque no se puede vender, porque si la vendes o la regalas, pues se bajan los precios. Entonces, es un sistema en donde en realidad lo injusto es como, o sea, lo que no hemos logrado es como instrumentar. O sea, hay estudios que dicen que pues en las últimas décadas hemos generado una gran cantidad de legislación ambiental, sin embargo, estamos en un momento en el cual, o sea, como lo dijo Ezequiel en la primera presentación, 2/3 partes del planeta Tierra están con una modificación que resulta irreversible, ¿no? Entonces, ahí me parece que, bueno, sin duda nosotros siempre como nuestro nivel decimos pues la educación ambiental. Sin embargo, o sea, y bueno, claro que coincido que la educación ambiental es sumamente importante para la sociedad porque somos muchísimos, pero creo que tiene que ver también con como a nivel gobierno y a nivel de empresas, así es donde se tiene que incidir, o sea, no vamos a lograr un cambio hasta que los que no están generando estos servicios y bienes no cambien esta mentalidad, o sea, como hacerles entender que pueden ganar dinero, porque, o sea, a mí también me gustaría que se cambiara este sistema capitalista, pero a lo mejor nunca lo vamos a lograr, pero que se entienda que no necesariamente se tiene que ganar dinero con producir un montón de productos baratos, sino puedes producir menos obteniendo ganancias, ¿no? En tus recursos y por supuesto, algo que pongo también más adelante a lo largo del tiempo es generar estas igualdades de condición, porque mientras tú no generes igualdades, o sea, condiciones iguales en las comunidades más apartadas, por ejemplo, donde todos los chicos puedan estudiar, donde todas las personas puedan tener alimento y igualdad de condiciones, pues entonces no vas a cambiar las condiciones, o sea, proveer un poco de subsidio, pues no va a hacer la diferencia. Que ellos puedan obtener oportunidades iguales al resto de las comunidades urbanas o otros países, pues entonces ahí es donde vas a generar un cambio. Si no, o sea, no puede ser posible cambiar, ¿no? Una sociedad desde el fondo
si no generan las mismas condiciones para todas las personas. Y ya, es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Agregué necesidades de involucramiento, responsabilidad, acciones del sector privado. ¿Está bien así? Igual ya hay un registro de lo que acabas de contribuir también. No solamente se va a quedar esto, justamente vamos a tener una sesión próximamente con sector privado, entonces va a ser interesante. Yo pondría esta cuestión que he dicho de generar las condiciones igualitarias para todos, ¿no? En el mismo que como quieras, puede ser. O al lado. Sí. Generar, ¿cómo lo dirías? Generar las condiciones. Que sean igualitarias para todos, o sea, ¿cómo se generan esas condiciones? Pues a veces sí tienes que proveer un poco de subsidios, ¿no? Que a veces sí tendrás que pues dar más dinero para que las comunidades puedan hacer que los niños menores de 10 años, por ejemplo, tengan un subsidio de alimento a lo mejor, o proveerles ese alimento para que estén en condiciones de estudiar, de salir, ¿no? O sea, por ejemplo, las empresas ahora lo que están haciendo es impulsar a que las mujeres reciban esta capacitación, por ejemplo, de educación STEM, para que ellas puedan involucrarse en cuestiones de ciencia y tecnología, porque ya se han dado cuenta que si las sacas desde niñas, desde jóvenes, pues ellas nunca van a interesarse con carreras científicas, y pues se están perdiendo, dicen, al 50% de la población mundial que puede estudiar ese tipo de carreras y que por supuesto puede aportar, ¿no? Una gran cantidad pues de soluciones. Entonces se trata de generar condiciones igualitarias. Muchas gracias por tu intervención, y veo que alguien más también contribuyó a esa pregunta que teníamos. Quisiera recalcar que sí estamos igual entre personas convencidas de este tema, y que igual, bueno, no estamos para convencernos de lo que hay que hacer en el sentido de... Bueno, sí, sabemos que tenemos que tomar acciones, y por eso queremos llevar un poco hacia lo concreto, y ese es un ejercicio que está a nuestro alcance de momento. Entonces voy a pasar a la segunda pregunta. Claro, si al seguir la conversación aquí les surgen ideas para regresar aquí, pueden agregar sus post-its sin problema. Aquí tenemos mucha información. Voy a utilizar un poco la lupa, pero también pueden sin problema verlo desde sus pantallas. Podemos ir al primer bloque, ¿no?, de las políticas o estructuras que deben existir en México para... perdón, estoy todavía con el Zoom. Para una relación más sostenible y resiliente con la naturaleza. Y ahí hay mucha información. Entonces, me iría esta vez preguntando si, me imagino que ya lo están viendo, si hay algo que les llama la atención que ustedes no han redactado, y que nos expliquen un poco por qué, y tal vez podamos enlazar con la persona que lo escribió. Entonces, bueno, habla mucho de políticas públicas, hay no asistenciales, qué enfoque deben de tener. O sea, me gusta porque le están poniendo como muchos adjetivos, ¿no? No solamente qué políticas o estructuras, sino cómo deben ser esas políticas. Entonces me parece interesante que hayan dado ese giro a esa pregunta. Entonces, ¿está levantando la mano Mateo? ¿O fue de la intervención pasada? Sí, yo. Sí, adelante. Bueno, yo creo que las políticas sociales, económicas, ambientales existen en este país. Son políticas en cierta medida coherentes, que están pensados en beneficio del país. Lo que no hemos sido capaces es de transversalizar la sustentabilidad en estas políticas. No requerimos una política de sustentabilidad, sino que requerimos transversar el enfoque de la sustentabilidad en estas políticas. Y entonces sí lograr una política transversal
que es lo que buscamos. No necesitamos una política social, una política económica o una política ambiental más. Pues no me dejarán mentir, pero hay políticas para la igualdad de género, hay políticas para la economía de todos, hay políticas ambientales, pero no hemos sido capaces de articularlas desde la visión de la sustentabilidad. Entonces se requiere eso. Yo hice un estudio en Michoacán evaluando a municipios, al 10% de los 113 municipios, y bueno, ningún municipio tiene capacidades creadas ni recursos económicos ni recursos humanos para transversalizar el concepto de sustentabilidad en sus políticas, que en cierta medida son buenas, no son las mejores, pero están bien, pero no hay la capacidad suficiente en recursos humanos, en conocimiento del concepto de sustentabilidad. Entonces, pues, yo pienso que no requerimos más políticas, lo que requerimos es un verdadero ejercicio de transversalización de las políticas. Gracias. Me gusta pero además de eso, pues para poder lograr esta transversalización de las políticas de lo local, pues lo que yo pienso también, lo que necesitamos es pues todo un programa de alfabetización política para la sustentabilidad. ¿Esto qué? Pues es un programa que va a dotar de habilidades, de capacidades para el cambio, ¿sí? Y para poder transversalizar esa política económica, esa política social y esa política ambiental para la sustentabilidad, ¿sí? Muchas gracias. Paso la palabra a Hugo. Sí, muchas gracias. Bueno, justo creo que coincido en alguna parte con Mateo, pero hay por ahí un disenso en otras cuestiones. Y es que, por ejemplo, yo percibo que no existe una política ambiental. Existen muchos programas, sí, eso sí, programas impulsados desde el gobierno que atienden y que son medianamente coherentes, pero justo este aspecto que menciona que es tan fundamental, el de transversalizar una sola mirada y que se integren distintos sistemas normativos, y no solo eso, sino que se armonicen los distintos sistemas normativos, porque tampoco es posible que tengamos una ley que es muy garantista y de repente otra que es lo opuesto, ¿no? Entonces sí se necesita una política justo ambiental, que es esta cosa que le va a dar cohesión, que va a armonizar y que va a impulsar todos esos esfuerzos que existen tanto en el nivel federal como estatal, y ahí sí también coincido mucho, no hay desarrollo a nivel local, toda vez que sus presupuestos y sus recursos y capacidades técnicas son en la mayoría de las veces no suficientes para desarrollar proyectos de cuidado ambiental, ¿no? Entonces ahí creo que sí es necesaria, es imperante una política pública, ¿no? O sea, de más grande alcance, que canalice todos estos esfuerzos y que pueda ser no solo en un aspecto de otorgar, como se está haciendo en algunas partes, no digo que así sean todos, ¿no? Pero, por ejemplo, de otorgar 100 árboles al municipio, ¿no? Para que los plante y reforeste, sino que existe una capacitación técnica, un seguimiento, no se trata, no tengo que, como bien decías, que convencerlos a ustedes, ustedes, todas las y los participantes son expertos en la materia, ¿no? No se trata de esfuerzos aislados, sino de situaciones más integrales, ¿no? Que respondan a las necesidades tan acuciantes del problema ambiental, ¿no? Entonces, bueno, por ahí dejo la participación. Muchas gracias. Yoshmara, el micrófono es tuyo. Sí, gracias. Sí, igual coincido un poco en este último aspecto con Hugo, de una política más integral, pero que también a nivel de instituciones, ¿no?, gubernamentales, también exista, ¿no?, una identificación y una sensibilidad respecto a lo transversal, que son los diversos temas, ¿no? En este caso estamos hablando de el problema de una situación ambiental, de relación, de cómo las instituciones también generan esa interrelación con otras, ¿no? No podemos pensar el problema ambiental si justo lo que decían, sin una propuesta educativa enfocada a estos temas. Y en ese sentido, también como educadora popular, creo que
mucha de la labor de la educación se está haciendo desde ese sector, no en las universidades, no en las instituciones, sino desde, desde los espacios de educación popular y también desde las propias propuestas educativas que están generando las comunidades, más en lo local, ¿no? Y creo que también tenemos justo que obligarnos a mirar esas experiencias porque el tema ambiental está en los espacios, en los territorios en donde se defiende el agua, en donde se defiende el territorio en contra de la minería, y eso es muy importante, ¿no? Hay compañeras, compañeros, compañeros jóvenes defendiendo el territorio, haciendo labor de educación popular para poner sobre la mesa el tema ambiental. Entonces, también es una necesidad obligada mirar todas esas experiencias y también retomarlo justo desde estas políticas que se vayan generando y que estas políticas reconozcan y fortalezcan esos procesos que ya están en los territorios realizándose. Entonces, si no tenemos una política interseccional que mire cuestiones de género, que mire inclusive cuestiones de racistas, intergeneracionales, que es súper importantísimo y que desde acá, desde el centro, creemos que hemos trabajado mucho en ese aspecto, pues también no va a poder no va a poder construirse una agenda que se entreteja con otras. Muchas gracias. Excelente, pues tenemos muchos insumos. También me gustaría pasar si hay alguna intervención, bueno, lo mencionaron un poquito, ¿no? De manera conectada, de cómo se beneficiarían los grupos vulnerables de estas políticas y estructuras, y bueno, programas como lo han mencionado, de lo que tenemos aquí, de algunos conceptos, ¿no? Más bien aquí nos dicen cómo deben de ser las políticas, pero más bien buscamos también de cómo se beneficiarían los grupos de todo lo que acaban de mencionar también. No sé si alguien quiera aportar en esta parte. Luisa. Pues yo, por ejemplo, aquí puse que pueden tomar decisiones, ¿no? Así que sean autogestivos en algunos casos y que puedan, o sea, como hay casos muy emblemáticos, pues, a nivel mundial y en México, de grupos en los cuales han hecho un trabajo muy increíble en cuestión de manejar de forma sustentable sus recursos y que esto trasciende no solo como o sea, en un tiempo, pues, ¿no? Beneficiando a diferentes grupos como mujeres, jóvenes o ancianos, sino también a nivel transgeneracional, o sea, que todo esto pase, ¿no? Históricamente a las siguientes generaciones. Y esos, o sea, bueno, los casos existen en nuestro país. Muchas gracias. Me gusta mucho cómo está planteado. Pues creo que tenemos muchos insumos que vamos a poder ordenar. Aprovecho antes de seguir con la otra lámina que vamos a requerir un representante de grupo de lo que conversamos y lo que tenemos aquí en el Jamboard para compartir en la plenaria nuestra cosecha y lo que dialogamos. Entonces me gustaría que lo fueran pensando y en la siguiente les pregunto quién se quiere animar para hacer eso, para no agarrarlos en curva. Entonces voy con la siguiente, de cómo podemos salvaguardar los derechos de las personas y la naturaleza mientras se implementan iniciativas que promuevan una mejor salud del planeta, ¿no? Lo que conversamos anteriormente, cómo haciendo todo eso salvaguardamos los derechos de las personas y la naturaleza. Y voy a poner un poco más grande que ya han comentado aquí. Muy bien. Como ven lo que tenemos
Nuevamente, los marcos éticos hablan de acuerdos como el de Escazú. Ahí está vinculado a la inclusión del anterior, ¿no? De promover los derechos al medio ambiente de las personas campesinas, alimentación, derecho a la consulta, autodeterminación, que es un tema muy importante, entre otros derechos claves en la relación humanidad-naturaleza. ¿Qué más? ¿Qué patrón ven aquí? ¿Qué falta? Considerar lo que acabamos de platicar. Nuevamente estamos con temas de difusión, ¿no? Y que dice acompañando como sociedad civil, que es bien importante también recordar desde dónde ustedes están hablando, ¿no? Para ver, bueno, cómo ustedes pueden ayudar a esa labor de salvaguardar los derechos de las personas y la naturaleza, y cómo podemos transmitir eso en esa construcción de hoja de trabajo que queremos llevar para esta consulta nacional de México de Estocolmo más 50, ¿no? Por eso los tenemos aquí reunidos entre personas de la sociedad civil. Entonces, no sé si quisieran agregar algo en este campo, y no sé si Gaby también tengas algo que aportar para ayudarnos. Yo creo que lo hemos venido mencionando en las dos preguntas anteriores, con las intervenciones de todos y todas los que estamos aquí. Pues el marco ético y esta parte de interseccionalidad que creo que todos han mencionado en sus intervenciones. Uh-huh. Y eso nos va a dar la pauta para poder pues salvaguardar los derechos de todos, ¿no? De todos los grupos y personas que estamos pues dentro de este planeta, ¿no? Muy bien, gracias Gaby. Pues entonces tal vez podamos ir a la de indicadores, porque ahora que tenemos más insumos, habiendo platicado un poco más de políticas, estructuras, mecanismos necesarios, ¿qué tipo de indicadores podemos usar para hacer el seguimiento del progreso hacia un planeta más saludable y próspero? Y sabemos que ustedes en la mayor parte de sus informes y programas hacen monitoreo, hacen evaluación con diferentes marcos lógicos. Entonces, pues pensamos que tienen mucho que aportar aquí, ¿no? Hay unos indicadores aquí un poco tal vez más específicos. Nuevamente estamos con el tema integral, ¿no? De bienestar, estudios de impacto ambiental y mapeo de indicadores de perturbación en los diversos ecosistemas, ok. ¿Quién puso la de preocupación? ¿Cómo medimos el cambio de conciencia a favor de la vida de todo lo que existe y vive? ¿Los programas de educación instrumentados en México funcionan? Si tienen otras preguntas que poner aquí, aunque no le demos una respuesta, también suma, pero me gustaría saber quién puso este post-it de preocupación para entender un poco más. Mateo Castillo. Adelante. Sí, yo puse de que lo que se requiere es un cambio de conciencia y no hemos podido medir qué tanto hemos cambiado de conciencia en la humanidad, ¿sí? ¿Qué tanto hemos podido decir, bueno, yo ahora ya no genero basura, genero desechos, lo reciclo y entonces ya genero cero? Entonces, ¿cómo miro ese cambio de conciencia? ¿Sí? ¿En dónde están visibles todos esos procesos desde las familias, las comunidades, las ciudades, los estados, para poder saber que realmente esto pueda funcionar? ¿Sí? Entonces, y ahí es donde pregunto yo, tenemos muchos años de educación ambiental en el país y yo sigo viendo los ríos contaminados, sigo viendo la deforestación, sigo viendo el consumo desmedido. Entonces, ¿realmente están funcionando? Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer en los programas de educación? Entonces,
¿Hay alguien que esté midiendo esto? Y los programas de educación que están, pues bueno, esa es una preocupación que yo tengo. Pero lo que más me interesa es sobre medir el índice de bienestar planetario. Porque indicadores de carácter social, indicadores de carácter ambiental, indicadores de carácter cultural, indicadores de carácter económico existen a nivel global. ¿Sí? Lo que no hemos tenido la suficiente habilidad matemática para integrar todos esos indicadores y generar un índice de bienestar planetario. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar los científicos en estadística o los científicos en matemáticas, cómo articular estos indicadores sociales, económicos, ambientales. Por ejemplo, el índice de felicidad, ¿no? ¿Cómo articulo el índice de felicidad para poder saber si realmente está contribuyendo al bienestar? Y una vez que tengamos este índice de bienestar que se tiene que construir, ahora sí que del marco de las Naciones Unidas, pues entonces los países se puedan medir qué tanto están abonando hacia el bienestar planetario, ¿no? Que diga, México está contribuyendo al bienestar planetario con este índice, ¿no? Y actualmente no lo tenemos. No tenemos qué tanto los países del mundo están contribuyendo al bienestar planetario. ¿Sí? Y este bienestar planetario, pues este índice, pues es una fórmula matemática que armoniza esos indicadores que ya existen. ¿Sí? A eso me refería. Muchas gracias. Paso la palabra a Yosmara y después a Gaby. Sí, muchas gracias. Creo que un poco la anterior pregunta con esta va un poco ligada desde mi perspectiva, el sentido de cómo salvaguardamos. Desde el Centro Victoria acompañamos a juventudes defensoras de derechos humanos y defensoras del territorio y ha sido un proyecto que impulsamos también desde democratizar los temas de derechos humanos para todas, todes y todos, ¿no? Que sea un tema que esté en los territorios, que esté con las juventudes que están defendiendo y que son defensoras de diversos temas y de exigencia y promoción de estos. Y creemos que pues el proyecto es pequeñito porque hay muchas necesidades, hay muchos intereses, pero creo que también tenemos que obligarnos a mirar que no solamente es responsabilidad de quienes estamos en los territorios desde lo local, sino también es una responsabilidad con las empresas, con las multinacionales y un poco relacionándolo con ello, a qué tipo de indicadores. También tenemos que obligarnos a mirar indicadores desde indicadores enfocados al desempeño y a las actividades que realizan las compañías y las multinacionales en los territorios y que sea indicadores que obliguen desde una visión ética y de responsabilidad a estas a generar acciones que busquen la protección del patrimonio biocultural cuando sea necesario, ¿no? Entonces, no solamente pensar los indicadores de, bueno, qué tan responsables como sociedad o qué tan conscientes como sociedad, sino también esa conciencia y esa responsabilidad tiene que estar profundamente ligada con las empresas que se encuentran dentro de los territorios. Y entonces así también, de alguna u otra manera, responsabilizar a estas de las violencias ejercidas y de las prácticas no adecuadas de estas en todo su proceso de producción. Entonces, bueno, en ese aspecto creo que es muy importante pues no pensar solamente en qué hemos hecho como sociedad, sino también la obligada responsabilidad que tienen otros actores privados respecto al tema. Muchas gracias. Gaby. Ahora, yo quería plantearles, digo, a raíz de lo que hemos estado viendo, ya mencionamos todos que existen estos indicadores, ¿no? Y que nos hace falta más bien usarlos e integrarlos. Ahora, de todos los indicadores que existen, por ejemplo, a mí me gustaría mucho que nos ayudaran a priorizar cuáles son los que consideran más importantes para que en algún momento lleguen estas
personas, esta mente maestra que decida integrarlos y poder tener una métrica. Y ahora como nos comenta como Yoxmara, que sean también vinculantes, ¿no? Es algo nuevo que no estaba aquí en estos post-its, que me parece muy interesante, ¿no? No solo tener datos e indicadores, sino que estos mismos se vuelvan vinculantes de las responsabilidades, sobre todo de las empresas, con los territorios que ocupan. No sé si tengan como idea sobre eso, nos ayudarían muchísimo para alimentar pues lo que presentaremos dentro del reporte. Ok, solo mencionar que para eso nos quedan 2 minutos. ¿Quién quisiera contribuir? Mateo, adelante. Y después Luisa, muy rápidamente, entonces, por favor. Es difícil teorizar qué indicadores. Tendríamos que tener un taller intenso con el tiempo suficiente para seleccionar de todos los indicadores sociales, económicos y ambientales a través de una matriz de alto impacto, cuáles son los indicadores que son determinantes y cuáles son los indicadores que siempre tienen que estarse midiendo. Y luego también cuál es la métrica, como bien se dice, para lograr con una fórmula matemática combinar estos indicadores sociales, económicos, ambientales, para lograr pensar en el bienestar. Es necesario que tengamos un consenso de qué significa bienestar planetario, qué significa el bienestar para ti, para mí, qué significa el bienestar para los rusos, qué significa el bienestar para las comunidades indígenas, qué significa el bienestar en cualquier otro contexto. Y en función de eso, entonces sí pensar en estos indicadores. O sea, no es fácil llegar simplemente usemos esto y esto y esto, ¿sí? Porque no todos los países miden todo, ¿sí? Los países musulmanes no miden una política de género, no hay indicadores de género, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo incorporamos en el bienestar planetario esta disyuntiva de la igualdad? Entonces, Gracias, Mateo. tendríamos que tener mucho más tiempo para eso. Sí, gracias. Me gustaría dar la palabra a Luisa porque ya vamos a tener que salir. Sí, bueno, yo, por ejemplo, propongo cosas que se haga una medición o sea, coincido con Mateo que es diferente nivel de medición, ¿no? De felicidad en cada país, pero hay cosas que son muy claras, o sea, no tener hambre y no tener enfermedades que estén ocasionadas, por ejemplo, por contaminantes. Entonces, una es reducción de estas enfermedades que sabemos que están completamente vinculadas a contaminantes como por ejemplo los COP, los compuestos orgánicos persistentes que vienen en plaguicidas y en desechos industriales. Entonces una sería esa. Muchas gracias. Antes de irnos a plenaria y pasarle también la palabra a Gaby que quería agregar algo, ¿quién quisiera exponer en plenaria un poco los resultados en síntesis de lo que platicamos en este grupo? Pongo a Yoxmara y a Hugo, que son los más jóvenes y entusiastas. Dedocracia, creo. Pero lo van a hacer muy bien. ¿Cómo ven? Yoxmara y Hugo, ¿quieren hacer un equipo? Ok, excelente. No sé, Gaby, ¿querías agregar algo antes de irnos? En 20 segundos. No, agradecerles a todos por su participación y los insumos que nos han proporcionado para poder llevar como las opiniones, ustedes como representantes de la sociedad civil en México, pues a Estocolmo, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias a todos y todas. Nos jalaron a nosotros, ya estábamos despidiéndonos, diciendo, bueno, muchas gracias por sus intervenciones y tómala, nos trajeron de regreso para este lado. Entonces, pues bueno, ya estamos aquí. Si les parece, para no perder a las personas que estamos por acá, porque sé que algunos se tienen que ir, nos tomamos la fotografía oficial, que ahora las fotografías oficiales son capturas de pantalla nada más y nada menos, así es que ya vi ahí que todos se andan peinando, pues hay que peinarnos pues para tomarnos las fotos. Entonces, Isa, tú nos dices, quienes puedan prender su cámara, les pedimos que la prendan para que salgamos en nuestra foto y pues si quieres tú contar. A ver, para que
se preparen. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Más cámaras? ¿No? Ya estamos entonces. Buenísimo, muy bien. Entonces, pues, a ver, ahí que le tienen sus cámaras prendidas, ¿cómo les fue? La conversación estuvo muy rica, ¿no? En mi grupo estuvo bastante fluido, estuvieron ahí compartiendo, les daba pena a veces, pero luego ya agarraban el micrófono y compartimos, yo creo que información muy interesante, pero que además muchos insumos desde su experiencia. Así es que queremos saber, pues, ¿qué platicaron? Me voy a ir primero con el equipo en el grupo donde estaba Jimé. ¿Quién es la persona que nos va a compartir, Jimé? Sí, nuestra representante es Mónica. Muy bien, Moni, te Adelante. escuchamos. Gracias, pues la verdad fue muy interesante. Tengo que decir que a diferencia del taller anterior, ahora vi que hubo mucha participación. Me parece que también porque se acotaron las preguntas. Y en este caso, pues nos tocó, fue la parte de recuperación sostenible. Y aquí coincidimos en la discusión que salieron varios sectores que son como importantes o claves, que es el tema de turismo, el tema de agricultura, en salud. Hubo muy buenas aportaciones con el tema de salud, que parecería que es como algo aislado, y la verdad es que Andrea Hurtado nos dio como muchos ejemplos de cosas que se pueden hacer, y es un tema que a veces queda como ahí nada más, ¿no? De, sí, salud. Y se dieron algunos ejemplos en el tema de recuperación. Coincidimos que se pueden escalar estos y que deberían de hacerse con algunas formas en cuanto a temas de seguimiento, de monitoreo, considerar medidas y proyectos de educación ambiental para que sea el apoyo de los diferentes proyectos que han salido. En el tema de, una de las cosas que también se preguntó fue como qué políticas o prácticas deberían cambiarse, y la verdad es que aquí la discusión fue muy homogénea en el sentido de, en realidad no creemos que se deban de cambiar, sino más bien como revisar y más bien como ver cómo deberían de aterrizarse mejor y de no hacer nuevas, sino lo que ya tienes, que sean congruentes, que no estén chocando unas con otras, ¿no? Perdón, mi gato el chismoso. Y el otro punto que vimos fue cómo crear estas cadenas de valor o compromisos, ¿no? Y salió una discusión muy rica también de tratar como de estas grandes consorcios, atacar como en diferentes niveles, estos grandes consorcios que pudieran ser, no nada más incorporar como el tema de sustentable, sino que realmente se refleje. Otra es como a través de gobiernos hacer como compras muy dirigidas hacia ciertos productos que cumplan con ciertas especificaciones. Aquí Andrea Hurtado dio un ejemplo muy, muy claro con el tema de los guantes que se usaron ahora con el tema de la pandemia, que se incrementó el uso, que tendría que tener ciertas características para que no tuvieran un efecto tan impactante con el ambiente, o que pudieran tener un mejor manejo. ¿Qué sectores críticos encontramos? Nuevamente, pues la parte industrial, para fomentar la parte de prácticas sustentables, la parte de salud, el turismo, producción de alimentos y básicamente, si no mal recuerdo. Y se dieron algunos ejemplos y algunas ligas para ver algunas experiencias, y básicamente no sé si me faltó algo más. No, yo creo que súper completo. Muchas gracias, Mónica. Bien. Muchas gracias, Mónica, y le voy a pasar la palabra a Yaxmira y Hugo. Yaxmara y Hugo. Ok. Yoxmara. Perdóname, Yoxmara, seguro siempre te cambian el nombre. Sí, no se preocupe, es un poco, no es muy común mi nombre. Igual pues mencionar que Hugo y yo colaboramos en el mismo centro en diferentes áreas, y que bueno, también les agradecemos como la invitación. Pues nada, que en nuestro equipo fue así muy diverso, también hubo disenso y eso como que volvió más rico el diálogo, pero también pues pudimos sumar diferentes perspectivas desde los espacios en donde colaboramos o trabajamos. Entonces, pues una de las, yo creo que uno de los temas que más también
pudimos dialogar fue un poco la idea y basados en la idea de cómo podemos restaurar y regenerar una relación más positiva con la naturaleza, pues muchas coincidíamos con replantearnos esta relación entre la humanidad y la naturaleza, que también surge como a partir de las reflexiones que atravesamos en una crisis civilizatoria, y que eso también nos obliga a descentralizar y a tener una mirada que no sea etnocéntrica sobre esta relación profunda, y que permita también mirar esa diversidad de cómo se realiza y cómo se establece este tipo de relación. Pero también había como un agregado que tiene que ver también con las acciones más concretas, ¿no? De obligar a crear relaciones o a condiciones igualitarias para todas, todes y todos, pues desde también obligar a las instituciones privadas y en las políticas públicas para poder generar otro tipo de realidades, ¿no? No sé si por acá, Hugo, también quieras como agregar algo más sobre este aspecto, o vamos ahí. También sí, ahí en el chat. Ahí vamos rebotando, sí, nada más que justamente, y esto hace sentido con la participación anterior con el otro grupo de su discusión, es que en el ámbito de las exigencias, ¿no? O sea, a partir de este cambio de enfoques de la relación humanidad-naturaleza, las exigencias no se limiten solo a los sectores individuales y al gobierno, ¿no? Sino trascienda a estas grandes corporaciones. Lo discutíamos en el tema de las políticas públicas, ¿no? Que no se deben que deben, en este caso, reforzar o fortalecer a los actores que ya cuidan el ambiente, y que las exigencias no solo se limitan a la esfera de lo estatal, sino también a los privados que tienen una responsabilidad para con el deterioro ambiental, ¿no? Entonces, por ahí y va más o menos esa parte en torno a las políticas. Y bueno, en el tema de los indicadores, un poco... ya existen muchos materiales, ¿no? Es parte de lo que se comentó. Lo que hace falta más bien es darles un sentido, porque a veces tenemos un compendio de muchos números, pero al estar dispersos, los estudios que ya se han hecho y los indicadores que ya existen, hace falta ordenarlos y organizarlos para que estos nos digan algo, ¿no? Y puedan contar pues la situación que enfrentamos, ¿no? No sé si por ahí quieres comentar. Sí, creo que un poco pensando como en las políticas públicas o en una agenda, pues también ahí había como un disenso, ¿no? En cómo pensábamos la política en amplio, o si existía o no, ¿no? Por acá decíamos que no tanto, sino más bien programas, y por el otro lado, pues sí parece haber una política amplia, pero creo que ahí también lo rico tiene que ver con cómo pensamos las políticas, ¿no? ¿Qué necesitan estas para poderse llevar a cabo? Y por ahí pues mencionábamos la necesidad de que estas se vuelvan interseccionales, que miren diferentes perspectivas, y que también a nivel institucional exista una relación vinculante, ¿no? Y en ese aspecto creo que recaíamos mucho en el tema de educación, porque bueno, nos preguntábamos qué tanto la educación ambiental ha impactado como en las acciones concretas que todos podemos llevar. Y ahí también diversas perspectivas, ¿no? Y sosteníamos un poco la idea de que la educación también tiene que ver con el tema de la educación popular, y que muchas de las acciones han tenido que ver desde ahí en poner atención a estos procesos de educación popular. Y en este último aspecto también sobre los indicadores, pues mencionábamos que deberían existir no solo indicadores para la sociedad, ¿no? De qué tan responsables o qué tan conscientes ya éramos del problema ambiental, sino también indicadores hacia las empresas y hacia el sector privado que posibilitaran y que identificar y vigilar las acciones y el trabajo que éstas hacen respecto al cuidado del patrimonio biocultural, porque muchas de estas se encuentran en territorios con poblaciones originarias y que tienen contextos muy específicos, pero que también tienen una responsabilidad con la sociedad en amplio, ¿no? Entonces no podíamos pensar solamente en indicadores de, bueno, qué tan conscientes somos, sino también qué tan conscientes y responsables son las empresas privadas, para que así también podamos vincular, pues, y podamos ejercer pues ciertos, se me olvida la palabra, pero castigos o políticas encaminadas a que estos sectores tengan que ser responsables, y si no lo son, haya acciones concretas para castigar y reparar los daños que éstas puedan hacer.
Y creo que ya todo, disculpen si algo se nos pasó del equipo, pero creo que también hay disposición para que puedan agregar cositas. Solamente ahí aumentar que es la necesidad de construir este índice de bienestar planetario con ayuda de los indicadores que ya existen, los sociales, económicos y ambientales, culturales, para darle forma a un, vamos a llamarlo como un metaindicador, ¿no? Un gran indicador de indicadores. Buenísimo. Muchísimas gracias, Yoxmara y Hugo. Voy a compartir en mi equipo, hablamos acerca justo de cuáles son estos mayores desafíos para la implementación de los compromisos, cómo lograr esta implementación de estos compromisos en campo y hablamos un poco en este sentido. Creo que hay cosas que se repiten con lo que ya nos acaban de decir Yoxmara y Hugo, que tiene que ver justo con, hay indicadores, existen, hay un desconocimiento, luego hay algunos otros indicadores o hay indicadores que no están muy claros y que no se tiene como, eso dificulta la apropiación, que dificulta también el cómo, quién lo tiene que hacer y no hay un seguimiento como tal y pues no termina, digamos, como por ser muy efectivo esto, ¿no? Entre eso tiene que ver mucho con lo que dijeron ustedes, con cómo lo acercamos con esta educación más popular hacia los diferentes territorios. Hablamos también acerca de la forma de cómo impulsamos estas alianzas en una transformación económica verde y sostenible, en cómo hacemos una agenda sólida con marcos de trabajo sólido que promuevan estos intercambios de experiencia, que promuevan también el compartir conocimiento que se va teniendo a lo largo del tiempo, pero que además estén alineados justo como a los mismos objetivos y con unos indicadores en los que puedan estarle dando justo este seguimiento, ¿no? Temas de capacitación, de cómo lo hacemos, que también sea inclusivo, pero que también durante el trayecto jóvenes, mujeres, que tengan una perspectiva mucho más transversal, multidisciplinaria, y que muchas veces se ha metido más en temas terrestres y donde queda como toda esta parte de los océanos, ¿no? Hacerlo mucho más evidente. Hablaban acerca sobre ciencia para la diplomacia, cómo logramos que lo que se está haciendo una investigación y eso se vuelvan datos para toma de decisiones, pero que además nos lleven a un punto en el que cómo hacemos estos diálogos entre los diferentes países y al revés, ¿no? La diplomacia para la ciencia, cómo logramos que los recursos y las inversiones se vayan también a esta toma de decisiones y a una mejor uso de la tecnología. Y por ahí las capacidades y tecnologías, hablamos sobre que existe tecnología, pero el acceso es como uno de los puntos de mayores desafíos que se tiene también, cómo creamos este acceso desde las diferentes formas y tecnologías. Veo que están por ahí, es un solo océano conectado. Elba, muchas gracias. Como hacemos justo que hacerlo evidente, esto que incluso yo lo estoy diciendo, barbaridades. Les dije que alguien tenía que compartir, pero no se animaron. Y pues muchísimas gracias. Me gustaría ir cerrando, sin más agradecer sobre estos 3 diálogos que tuvimos de manera paralela, que son información que nos van a ayudar muchísimo a hacer esta sistematización y hacer los cambios proponer estos cambios que vemos necesarios, ¿no? Sobre los desafíos de los cuales estamos hablando. Entonces, pues sin más, te regreso la palabra, Fernando. No sé si quieras también hacer un cierre de esta parte. Creo que no te escuchamos. No te escuchamos, Fernando. Ahí está, perdón. Listo. Antes que nada, muchísimas gracias. Les queremos agradecer al nombre del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que se hayan dado 2 horas de sus apretadas agendas para poder compartirnos estas ideas y que puedan formar parte del reporte nacional de México para Estocolmo. Una de a lo mejor algunos de ustedes se quedaron con ganas de seguir la discusión y tenemos una plataforma que se llama SparkBlue, en donde estamos recuperando parte de estos insumos.
en la liga que ustedes tienen en pantalla y también que ahorita van a tener ustedes en el chat, podrán entrar a la plataforma de SparkBlue. Tiene un paso que requiere que ustedes se registren y una vez que se hayan registrado, es importante, todo está en español, bueno, puede estar en distintos idiomas, es importante que activen el idioma en español y posteriormente pueden tener acceso a los diálogos que se están llevando a cabo en SparkBlue. Además de eso, ahí estaremos nosotros incorporando la síntesis y la relatoría de estos talleres. Los siguientes pasos es que entregaremos o realizaremos un reporte nacional que será donde se sistematicen los aportes de estos talleres, de SparkBlue y de la consulta masiva. Y posteriormente estaremos regresando con ustedes con los resultados de Estocolmo del 2 y 3 de junio. Aquí no se acaba, digamos, en ese momento, sino al contrario, es una vez que se tengan esos resultados, esos aportes de que las y los expertos a nivel mundial hayan discutido, la idea es regresar con ustedes y buscar que se pueda desarrollar ya sea agendas de cooperación, rutas que permitan darle continuidad. No queremos que sea nada más un recoger, sino también regresar con los aportes y para ello estaremos a lo largo de lo que resta de este año con otras dinámicas similares a esta, compartiendo la información, ¿no? No sé si haya dudas hasta aquí. Tengo entendido, Edgar, no sé si andes todavía por ahí para dar algunas palabras y si no, pues les agradeceremos muchísimo sus aportes, su tiempo y los esperamos posterior a junio para compartirles los resultados. Muchas gracias, Fer. Pues no me resta más que sumarme al agradecimiento digamos, por habernos acompañado en este espacio. Por supuesto, mantenernos al tanto y también iniciativas, etcétera, que ustedes crean pertinente, continuidad, pues háganoslo saber. Estaremos muy gustosos de también extenderlo y seguir trabajando en esta red cada vez más amplia, ¿no? Entonces, solo sumarme al agradecimiento y dejarles quizá con esta última encuesta del taller o de la consulta, no es realmente un taller, para que nos puedan externar ahí también su opinión. Y bueno, como ya refería Fernando, estaremos volviendo con ustedes con la sistematización y también la devolución después de Estocolmo para seguir trabajando en esta agenda. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes estuvieron por acá presentes y además con sus aportaciones. Ya les salió por ahí la encuesta, si nos pueden regalar, ahí son 3 preguntas, si rápidamente la podemos poner por ahí. Y pues nada, no nos queda más que agradecer y desearles un muy buen día. Muchísimas gracias por su participación y muchas gracias también por su presencia activa compartiendo con las demás y los demás y les demás. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. A todos, un gusto.